Bueno, intentemos ahora si me escuchan. ¿Me escuchan ahora? Bueno, vamos a lo nuestro entonces, en esta bastante complicada clase. Vamos a arrancar hoy con la parte de iniciación y en particular el proceso por el cual vamos a llegar a generar el acta constitutiva del proyecto. Le vamos a tratar de dar importancia al acta constitutiva del proyecto y vamos a dar previamente un enfoque nuevo sobre las características que tiene que tener el gerenciador del proyecto, es decir, el project manager. Vamos a hablar de requerimientos del project manager, repasamos la parte de fases y procesos del proyecto y después arrancamos directamente con el proceso de iniciación. ¿Qué características tiene que tener el project manager? Tiene que tener conocer la gestión estratégica y de negocios, es decir, ser alguien que tenga una visión general de lo que es encarar un proyecto y manejarlo como negocio, es decir, manejarlo estratégicamente el proyecto y también encarar la parte de negocios. Tiene que conocer la dirección técnica de proyectos, es decir, que tiene que estar capacitado para manejar un proyecto, que es el objetivo que estamos tratando de encontrar nosotros en este curso, y tiene que tener liderazgo. Este es un tema bastante importante y novedoso que lo encara muy bien el PMBOK. ¿Qué significa liderazgo y por qué tiene que tener liderazgo? Dicho en una forma muy grosera y muy aproximada, liderazgo va a querer significar que sabe manejar gente, que tiene una visión progresista, que no es meramente un burócrata que quiere obtener resultados del proyecto, sino que tiene una visión más allá, es decir, que busca el progreso individual de los individuos que integran el proyecto y también de la empresa. Es decir, que tiene una visión que no es solamente el burócrata que se fija en el diagrama temporal y en el Excel de costos y que día a día ve si se está cumpliendo o no se está cumpliendo. Es una visión mucho más importante. Y vamos a recalcar lo que hemos dicho en las clases anteriores, que tiene que tener el encargado del gerenciamiento del proyecto, tiene que tener dotes de psicólogo para saber manejar grupos y saber cómo encarar esos grupos. Y recalcamos lo que dijimos en su momento, que eso no significa manipular a la gente, porque manipular a la gente es algo éticamente cuestionable, sino saber coordinar y tratar de llevar una estructura de gente como para que se logre el objetivo. ¿Qué es lo que qué es lo que llamamos nosotros habilidades técnicas en la dirección de proyectos? Tiene que poder encontrar los puntos críticos, no estamos hablando de camino crítico, los puntos críticos de cada proyecto que dirigen. Es decir, saber mirar el proyecto y ver cuáles van a ser los puntos críticos en cuanto a relación del personal con la empresa, problemas técnicos serios, en qué momento van a aparecer y prepararlo al grupo como para eso. Entonces, la lista de las habilidades técnicas son encontrar los factores críticos para obtener el éxito del proyecto, elaborar un cronograma y entender el cronograma y que ese cronograma represente realmente lo que el project manager entiende que se tiene que cumplir, saber manejar informes financieros, porque el project manager también tiene que manejar el flujo de dinero, y también hacer un registro de incidentes. Los incidentes son incidentes de todo tipo, incidentes técnicos, incidentes
medioambientales, es decir, que hubo mucho tiempo de nieve y la gente no podía trabajar, o que hubo cortes de luz, o también incidentes entre las personas, y todo esto documentarlo porque va a formar parte de lo que llamamos nosotros el proceso de cierre, es decir, juntar todas las experiencias como para después no repetirlas, las malas, en el próximo proyecto y repetir las buenas en el próximo proyecto. Acá aparece la gestión a través de herramientas que pueden ser técnicas. Fundamentalmente, cuando hablamos de herramientas técnicas, estamos hablando hoy de herramientas informáticas, y también utilizar métodos, tanto de los tradicionales como los que se llaman ágiles, que son los que se utilizan en el siglo XXI, para cada proyecto. Es decir, buscar la forma en la cual nuestro proyecto pueda llegar a encarar en una plantilla que se probó que es efectiva, que es beneficiosa. También hacerse tiempo para la planificación exhaustiva, y también manejar la priorización de los tiempos, es decir, saber manejar con criterio los tiempos, dándole prioridad a aquellas tareas que realmente entiende críticas. También gestionar elementos del proyecto, como por ejemplo saber manejar el cronograma, manejar la parte de costos, recursos, es decir, costo del proyecto, recursos, cómo se tiene que ir pidiendo los recursos, ya sea materiales, económicos, como no materiales, o como por ejemplo los incentivos que se le pueden dar a la gente, la forma de coordinar las tareas como para que sea satisfactorio, y los riesgos, con el concepto de riesgo que habíamos visto en la primera clase. Es decir, aquello que puede demorar de alguna manera la ejecución del proyecto. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Me siguen escuchando bien? Sí, sí. Bien. Se escucha. Acá vamos a hablar un poco de la diferencia entre gestión y liderazgo. Gestión es burócrata, es decir, aquel que hace lo justo, que nadie le puede decir que sea ineficiente, pero que le falta esa chispa como para poder llevar adelante la ejecución correcta del proyecto. Entonces, gestión significa dirigir mediante el poder de la posición. Esto es lo que se suele llamar manejarse con la jineta. Los jinetas son, los militares llevan sobre el hombro una indicación del grado que tienen en un código. El que tiene mayor grado le ordena al que tiene menor grado. Entonces, el hecho de hacer valer la jerarquía que tenga es, digamos, es un síntoma de temor que tiene, de inhabilidad, de no saber manejar grupos. Es un riesgo porque tiene problemas, evidentemente, quien tiene que que se tiene que manejar con su jerarquía para hacerse valer, es alguien que tiene problemas de autoestima, y eso va a terminar generando conflictos porque va a temer que los demás lo quieran pasar. Entonces, no es válido, no es recomendable hacerse valer por el grado, por las jinetas. Mientras que el líder lo que hace es guiar, influir y colaborar utilizando el poder de las relaciones. Es decir, saber manejarse bien con la gente. De vuelta, no significa eso manipular de ninguna manera, sino que saber manejarse bien con la gente. Saber cómo llegar a la gente, decirle lo adecuado de la forma adecuada y en el momento adecuado. Gestión es mantener, es decir, status quo, dejar las cosas congeladas, quietas, mientras que el líder lo que hace es desarrollar. La parte de gestión es administrar, y el líder innova, no se queda con la administración, algo muy genérico, muy de manual, sino que el líder lo que hace, lo que busca es innovar, ser creativo. Gestión es
concentrarse en los sistemas y la estructura, el líder lo que hace es centrarse en las relaciones con las personas. Insistimos, lo que habíamos dicho en las clases anteriores, en la clase anterior, vinculado con que tiene que tener dotes de psicólogo, tener que saber cómo comportarse como la gente, cómo llegar a la gente, cómo influir en la gente como para lograr el objetivo. Hacer que la gente se sienta cómoda y saber manejar grupos en ese sentido. Gestión es centrarse en los objetivos a corto plazo, mientras que liderazgo es centrarse en la visión a largo alcance. Gestión es preguntar cómo y cuándo, es decir, acá de vuelta, en el punto anterior, centrarse en los objetivos a corto plazo y pensar en el largo plazo, en el largo alcance, es decir, pensar cómo lo que estamos utilizando en este proyecto va a servir para futuros proyectos. Es decir, imaginarse soluciones que se vayan más allá de este proyecto, es decir, aquellas soluciones que se extrapolen de este proyecto y que terminen en proyectos futuros. Gestión es preguntar cómo y cuándo, liderazgo es preguntar qué y por qué. Fíjense que hay una gran diferencia. Cómo y cuándo es algo inmanente, algo en este momento, algo estático, mientras que el qué y por qué significan una visión más amplia, buscar las razones de cada una de las cosas que se hacen, que se encaran. Concentrarse en el resultado final versus, de vuelta, enfocarse en el horizonte, ver más allá de este simple proyecto. Esto es el resumen. Gestión es aceptar el status quo, mientras que el liderazgo es desafiar el status quo. Fíjense que dice desafiar, no, no significa esto patear el tablero y salir de la estructura de la empresa, sino buscar la forma en la cual se pueda llegar a modificar el comportamiento de la empresa para lograr una mejora dinámica de no solamente el proyecto, sino de todo el conjunto de proyectos que se pueden encarar en el futuro. Gestión es hacer las cosas correctamente, mientras que el liderazgo es hacer las cosas correctas. Parece simplemente una diferencia semántica, pero la parte de gestión es hacer lo justo, me voy a las 6 en punto, mientras que el líder lo que hace es cumplir con los objetivos, pero pensando con una visión bastante más humanista e integradora. Gestión finalmente es enfocarse en los incidentes operativos y en la resolución de problemas, mientras que el liderazgo es enfocarse en la visión, la alineación, la motivación y la inspiración. Es un estado superior el líder al simple gestor. Nosotros en nuestra vida en la universidad hemos conocido, sin lugar a dudas, muy buenos gestores y también muy buenos líderes. Entonces, creo que cada uno de ustedes puede en este momento de la carrera llegar a ver quién los refleja más. Si aquel que hizo simplemente gestión o aquel que tuvo el liderazgo como para mostrarles caminos distintos. ¿Quedó claro esto? Sí, Gracias. Entonces, el PMI había definido ya desde el primer momento un proyecto como el esfuerzo temporario realizado con el fin de crear un producto o servicio o resultado único. Entonces acá tenemos el propósito del proyecto, eh, la implementación del proyecto, los riesgos del proyecto, es decir, aquello que puede perjudicar la ejecución del proyecto, las escalas de tiempo, es decir, el diagrama temporal, el diagrama de Gantt, el Activity on Node, la parte financiera que va asociada con la parte de tiempo, es decir, el manejo de los recursos, el manejo del dinero y otros recursos que tengamos, la gente involucrado y lo dejé para el final el alcance del proyecto. Entonces, en realidad, después del propósito tendría que venir directamente a hablarse del alcance, pero lo dejamos para el final porque es en lo que nos vamos a centrar en la clase de hoy. El alcance del proyecto. ¿Qué es lo que quiero hacer? Definirlo de una forma
precisa, concreta, precisa. Definir lo que quiero hacer en pocas palabras. A ver, díganme, ¿quién de ustedes, cuando ve que le envían un video por WhatsApp, que es un video de 10 minutos, salvo que estén terriblemente embolados o viajando en un ómnibus de larga distancia, si los hubiera hoy en día, ¿quién se pone a ver un video de 10 minutos? ¿Algunos lo haría? No, No. es un poco largo. Es muy largo. Es decir, un video de más de 2 minutos significa que el que habla no sabe resumir. Análogamente, si yo les doy a ustedes el alcance de un proyecto que sean 5 páginas, ¿lo leen? Seguramente que no, tampoco, con la misma idea. Vivimos en un mundo de inmediatez, más ustedes, la generación de ustedes, que desde el primer momento vivió con el WhatsApp, con el flash de la vida de la música, que son flashes. Entonces, tiene que ser el alcance del proyecto, tenemos que llegar, y esto es lo que vamos a tratar de redondear en la clase de hoy, tenemos que llegar a poder expresar el proyecto, el alcance del proyecto, lo que se quiere hacer en 5, 10 renglones como máximo, evitando las frases innecesarias, aquello que no sea preciso, es decir, vamos a eliminar las palabras alto, bajo, pesado, liviano, grande, chico, potente, no potente. Nos tenemos que manejar con cifras, con números. Es una frase que puede parecer muy fría, pero para el ingeniero aquello que no se puede medir no existe. Estamos hablando del punto de vista ingenieril, no estamos hablando de la persona ingeniero, estamos hablando del punto de vista ingeniero. Entonces, evitemos los adjetivos. Entonces, cuando hacemos el alcance del proyecto, vamos a tener que decir que el proyecto lo va a realizar Juan Pérez, va a tener que empezarlo el día 20 de abril y lo va a tener que terminar el día 8 de diciembre a las 14 horas, va a tener 16.000 pesos y el proyecto tiene que ser el estudio del stock de la empresa, involucrando todos los componentes electrónicos que tenga la empresa. Algo así conciso, algo reducido, algo que pueda llegar a ser leído de un golpe. Digamos que nadie frene, una llamada telefónica no frena la lectura. Una lectura que puede llevar 30 segundos, 40 segundos. No una lectura de 5 páginas que me va a llevar 5 minutos. Entonces, el alcance del proyecto es nuestro objetivo hoy dentro de la carta del proyecto, del Project Charter. ¿Cuáles son? Esto es bastante más amplio de lo que hemos visto nosotros en la primera clase. Las fases de un proyecto. Ya no pensar las fases del proyecto de acuerdo con lo que dice el Project Management for Dummies, que es de ahí de donde está sacada ese gráfico. Las fases de un proyecto en forma genérica pueden ser el desarrollo conceptual, mirarlo conceptualmente, qué es lo que tengo que hacer, el estudio de viabilidad, es decir, la factibilidad de que este proyecto se pueda llevar a cabo, los requisitos del cliente, encontrar las soluciones, porque vamos a ver que puede haber distintas alternativas y yo voy a tener que buscar de esas distintas alternativas para resolver mi proyecto cuál es la más adecuada, hacer el diseño, armar un prototipo, construir, hacer pruebas, hacer una transición a lo que es un prototipo ya industrial, digamos, no el prototipo hecho en laboratorio y en una forma para que funcione nada más, sino hacer un prototipo industrial en el cual se comienzan a tener en consideración las características en donde cómo va a trabajar, que va a tener que soportar impactos, que va a estar en un ambiente agresivo.
después entonces la puesta en marcha, ya teniendo en cuenta las consideraciones finales de dónde va a estar trabajando el producto o el equipo, hacer una revisión de los hitos, de los milestones que nos habíamos propuesto en el diagrama temporal y sacar en base a todo esto lecciones aprendidas. Si nosotros podemos poner algo en común en la mayoría de estas fases de proyecto, deberíamos decir que en cada una de esas fases tendríamos que escribir algo. Es decir, tendríamos que sacar alguna conclusión, anotar algo que después nos sirva para, en el proceso de cierre, escribir qué es lo que vamos a repetir y qué es lo que no vamos a repetir más. ¿Alguna duda hasta aquí? No. Bien, gracias. Entonces, según la periodicidad, vamos a tener aquellos procesos en que van a ser utilizados una sola vez, ¿sí? Totalmente asincrónicos. Por ejemplo, desarrollar el acta constitutiva del proyecto, eso lo voy a hacer una sola vez. Cerrar el proyecto lo voy a hacer una sola vez. Entonces, esas son fases que se hacen una sola vez. Hay otras fases o procesos que se hacen a cabo periódicamente y de acuerdo a como sea necesario. Por ejemplo, hacer compras o buscar algún recurso, es decir, por ejemplo, renovar el contrato de internet de la empresa, lo voy a hacer periódicamente, ajustando la tasa de bits, es decir, los bits por segundo que vaya a necesitar de acuerdo al requerimiento que vaya teniendo en la empresa. Lo mismo con la energía eléctrica, porque puede ser que en algún momento para hacer alguna prueba requiera un suplemento de energía eléctrica que le tengo que pedir al proveedor, o efectuar adquisiciones que vayan surgiendo a lo largo del desarrollo del proyecto. Y hay otros proyectos, otros procesos que se realizan en forma continua a lo largo de todo el proyecto. Este es el proceso de definir las actividades que voy a hacer a lo largo del ciclo de vida del proyecto, es decir, desde el momento que lo comencé hasta el momento que lo terminé, definir actividades, definir gente que voy a utilizar en el proyecto, todo ese reajuste dinámico que voy a hacer es uno de los procesos que se tienen que realizar en forma permanente, readecuar el personal y los recursos de acuerdo con la dinámica del proyecto. Lo mismo que los procesos de monitoreo y control, es decir, todas las mañanas me voy a fijar en el diagrama de Gantt que tengo pegado en la pared de mi oficina, a ver qué es lo que tengo que hacer hoy y al finalizar el día también voy a tener que decir, hoy cumplí con lo que tenía que hacer, cumplimos con lo que tenía que hacer, y lo mismo con la planilla Excel en la cual voy a estar volcando cómo se están moviendo los recursos. Y entonces por medio de un gráfico después voy a ver si los recursos se están manejando, recursos de todo tipo se están manejando de acuerdo con lo previsto. ¿Me estoy alejando o me estoy acercando? Esto es importante, y lo repetimos, porque no me alcanza con saber que estoy en el momento adecuado, es decir, si estoy, yo había presupuesto que en el día de hoy tenía que tener, por ejemplo, desarrollado el hardware, digamos, el circuito del sistema que estoy diseñando, y lo tengo. Ahora, si para eso tuve que pagar horas extras, significa que me equivoqué en la asignación del recurso humano para el proyecto. Entonces, tengo que estar haciendo seguimiento y control en forma permanente. Entonces, es un proceso de los que se realizan en forma continua a lo largo de todo el proyecto. Entonces, todo esto lo resumimos nosotros, como lo dice tanto el PMBOK como el Project Management for Dummies. Digamos, este es un libro, el Project Management for Dummies, realmente muy fácil de leer, está en inglés, pero es muy fácil de leer
y es muy claro. Y la mayor parte de los gráficos ha sido sacado del libro, de ese libro. Entonces acá, por ejemplo, este ya lo hemos analizado, arrancamos con el proceso de inicio, luego tenemos, una vez que se aceptó que el proyecto se puede llegar a hacer, y tenemos el consentimiento del cliente, después tenemos el proceso de planeamiento, en el cual nos lleva a la ejecución y sobre ellos está el monitoreo y control, el proceso de monitoreo y control, y cuando el proceso de ejecución llegó a su fin, cerramos, tenemos el proceso de cierre. Entonces, ¿a qué viene este diagrama de procesos? Para diferenciarlo con las fases. Las fases son el inicio del proyecto, la organización y la preparación del proyecto, haciendo el proyecto y cerrando el proyecto. La diferencia es que las fases del proyecto, la parte de organización y ejecución, se ve supeditado, se ve superpuesto con la parte de monitoreo y control, que es la fase que agregamos nosotros para diferenciar la cantidad de fases de la cantidad de procesos. Nosotros vamos a tener un grupo de procesos de inicio que son los que se realizan para definir un nuevo proyecto o una nueva fase ya de un proyecto existente, cuando se obtiene la autorización por parte del cliente y de la empresa que va a hacer el proyecto, como para iniciar un nuevo proyecto o la fase. Es decir, también el pase de una fase a otro implica que tenemos que tener la aprobación del organismo que corresponda, como va a aparecer en el acta constitutiva del proyecto, quién es el que va a ir fijando el acuerdo para pasar a la próxima fase. Los procesos de planificación son los requeridos para establecer el alcance del proyecto, ajustar los objetivos, digamos, lograr la esencia de cada uno de los objetivos, desplazar aquello que no sea imprescindible para lograr el objetivo del proyecto y dejar cualquier mejora que no sea trascendental o cualquier agregado, mejor dicho, no mejora, cualquier agregado que no sea trascendental para cuando la esencia del proyecto esté terminado, pensando que es un pequeño agregado que tenemos que hacerle y que le dé una forma mejor al proyecto, pero que no es esencial al proyecto. Y aparte definir el curso de acción, que es el que vamos a seguir nosotros para alcanzar el objetivo final del proyecto. El curso de acción es el camino que vamos a seguir. Es decir, la planificación me va a decir cuál es el camino que vamos a seguir, qué es lo que voy a utilizar, qué herramientas es recomendable que utilice, qué metodología utilice, qué proveedores utilice, qué personal utilice. Después tenemos en la parte de ejecución, es todo aquello que me sirve para diseñar, para organizar en el proceso propiamente de hacer el trabajo del proyecto. Es la parte en la cual seguramente más energía y más recursos se pone. Pero para lograr el mejor uso de este proceso, tengo que haber hecho la planificación exhaustiva. Es decir, hacer el WS, el Work Breakdown Structure, lo más detallado posible. De esa manera, la ejecución va a ser más fácil de hacer y de seguir. Después tenemos la parte de monitoreo y control, que son todos los procesos que se requieren para detectar inconvenientes, fallas, modificarlos. Y esas modificaciones, aparte de documentarlas, reinsertarlas en el plan del proyecto, de forma que si yo detecté de que tengo que agregar una funcionalidad, algún componente o alguna nueva alternativa, que eso forme parte del plan del proyecto y que se integre y que sea esa modificación incorporada en futuras pruebas y en futuros testeos. Es decir, si agrega un componente, que ese componente tenga que ser testeado en el momento adecuado. Es decir,
no que haya quedado pegado al proyecto y que no esté en ningún momento considerada la posibilidad de que ese componente no sea el más adecuado o que falle. Es decir, que se incorporó algo en el diseño porque se detectó que había algún tipo de falla y ese nuevo componente que agregué tiene que ser adecuadamente testeado. Después tenemos el grupo de procesos de cierre, es decir, aquello que significa terminamos el proyecto, el cliente nos da la conformidad, nos libera los cheques, vamos para adelante. Luego vendrá un nuevo proyecto. El esfuerzo, ya vimos que no es constante a lo largo de todo el proyecto, vemos que efectivamente la parte que corresponde a llevar a cabo el proyecto es la parte en la cual mayor energía y más recursos se ponen, mientras que en el comienzo la cantidad de gente y la cantidad de recursos, y en el proceso de inicio, la cantidad de recursos y la cantidad de gente es mínima y que va creciendo y que seguramente el tiempo de ejecución es el mayor tiempo de todas las fases del proyecto y que el proceso de cierre implica una duración menor y también implica un menor esfuerzo y una mayor cantidad de recursos puestas en el mismo. Entonces, estas son las fases, la energía y el tiempo, más o menos en escala, puesto sobre cada una de las fases. Ahora, pasemos, acá estábamos hablando de fases y acá estamos hablando de grupos de procesos. Entonces acá nos apareció la parte de control que no la teníamos en las fases. Entonces, en la iniciación vemos que se dedica un cierto tiempo y una cierta cantidad de recursos, de personal, de recursos económicos. La planificación, observen ustedes que la planificación no termina en forma inmediata, sino que la planificación, como va a estar vinculada con el control, y ahora vamos a ver por qué, llega hasta bastante más adelante. Normalmente este punto es bastante certero, en el momento en el cual la planificación termina es cuando comienza el proceso de cierre. ¿Qué significa esto? Significa que cuando empezamos a ejecutar el proyecto, simultáneamente vamos avanzando con la tarea de control. Si en la ejecución del proyecto detectamos alguna falla, algún error, lo que tenemos que hacer es, como dijimos hace unos minutos, esas modificaciones que vamos incorporando, llevarlas a la esencia del proyecto, al acta constitutiva del proyecto y al plan del proyecto. Con lo cual, tenemos que planificarlo también, tenemos que ingresarlo en la planificación. Si yo detecté que tengo que agregar un componente o agregar algún dispositivo de cualquier tipo, lo que tengo que hacer es incorporar en la planificación cómo es que ese componente se va a tener que utilizar, cómo es que lo selecciono al componente este, es decir, una microcomputadora, con qué criterio la elijo, cómo elijo los proveedores. Todo eso tendrá entonces que realimentarse también en el proceso de planificación, motivo por el cual la planificación sigue hasta bastante avanzado el proceso de ejecución. ¿Alguna duda hasta aquí? Gracias. Entonces, lo primero que tenemos que arrancar en el proceso de iniciación es el go, no go. ¿Lo hacemos, no lo hacemos? Costo-beneficio. Y luego, ¿podemos hacerlo? Es decir, factibilidad y recursos. Es decir, ¿qué significa esto? Yo puedo llegar a la conclusión de que el proyecto es positivo, es útil, que está acorde a la filosofía de la empresa, que si lo podemos llegar a hacer, me trae unos beneficios importantes, pero la pregunta luego que hay que hacerse es, ¿lo puedo hacer? ¿Lo puedo hacer desde el punto de vista tecnológico? Es decir,
¿estoy en condiciones de manejar herramientas tecnológicas que me signifiquen que el proyecto está en condiciones de ser encarado por la empresa? Por otro lado, dejemos de lado la parte tecnológica, la empresa tiene las espaldas económicas como para poder encarar ese proyecto. Entonces, esto es lo que, en definitiva, me termina de decir si puedo o no puedo hacerlo. Sí, discúlpeme un segundito que mi señora me acaba de traer un exquisito café. Bien, con un poco de café seguimos mejor. A ver, la computadora abierta argentina, la CIA. Digamos, la CIA es la madre de la EDUCIA que ustedes utilizaron en Electrónica Digital 2. Surgió como requerimiento de la industria electrónica nacional. Es decir, surgió como requerimiento, quiere significar que tuvo el apoyo, el incentivo o la necesidad de la industria electrónica que necesitaba una computadora industrial producida en el país. Una computadora industrial tiene requerimientos distintos a la EDUCIA, es decir, tiene que, por ejemplo, tener aislamiento electro-óptico entre las entradas y las salidas, entre las entradas y el micro, como para evitar que si estoy manejando altas tensiones o altas corrientes, esas pudieran influir sobre la placa en la cual estamos trabajando. Y también las características propias de una placa industrial en cuanto a niveles de tensión. Ya se estipula de que se tiene que trabajar típicamente con 24 volts. Entonces, ya es muy distinto a la EDUCIA en la cual yo la alimentaba con el puerto USB de la PC. Con lo cual, esto fue un requerimiento industrial, fue la necesidad de tener una computadora con características bien especificadas. Es decir, hubo un requerimiento, el cliente era el que nos pedía y el cliente también era, en este caso en particular, el usuario final. Es decir, la industria electrónica, normalmente eso fue hecho a través de CADIEL, la Cámara de la Industria Electrónica y Luminotecnia en nuestro país, hizo el requerimiento y después las empresas integrantes de CADIEL fueron las empresas que mayoritariamente utilizaron esta computadora industrial abierta. Entonces, acá se identificó correctamente el objetivo del proyecto porque era un requerimiento de la industria. La industria se puso en contacto con el Sistema Científico Técnico Argentino y el Sistema Científico Técnico Argentino extrajo conjuntamente con la industria electrónica y electromecánica un requerimiento técnico. Se fijó el alcance del proyecto. Si no tengo la opción Go No Go, entonces no hay gerenciamiento de proyecto. Si yo no tengo esa opción, voy a estar trabajando por hobby. Entonces, en muchos casos nosotros nos dedicamos a trabajar en algún proyecto porque nos gusta. Entonces, a mí me gusta el audio, entonces voy a ponerme a diseñar un filtro para poder eliminar en discos viejos, en discos de pasta viejos, eliminar el ruido. Bien, eso es un hobby. No me puse a analizar ahí si es factible, si es conveniente, sino que no tuve la opción de go, no go. Le voy a dedicar tiempo como para satisfacer mi gusto personal y no como para que ese proyecto me reditúe económicamente. Entonces, es fundamental tener la posibilidad de decir, este proyecto no lo voy a hacer, no lo vamos a hacer. Si lo decido hacer es porque estoy convencido que me conviene hacerlo. Los procesos de planificación van a comenzarse a encarar si estamos seguros de que el proyecto se puede llegar a hacer.
Me parece que alguien tiene abierto el micrófono. Bien, decía entonces, si estamos seguros que se puede llegar a hacer el proyecto, haciendo todo el camino que vemos aquí en la imagen. Justificar el proyecto, detalle de los resultados que espero del proyecto, restricciones e hipótesis. Si restricciones son limitaciones que me pueden llegar a aparecer, hipótesis son consideraciones que tengo que tener en cuenta. Por ejemplo, tener la aprobación de la gerencia de la empresa en la cual yo trabajo, cronograma y desglose de trabajo previsto. En realidad debería ser al revés el orden. Primero el desglose del trabajo y después el cronograma, porque para hacer el cronograma tengo que hacer tengo que tener el desglose de tareas. Una vez que tengo el desglose de tareas, voy a asignar roles y responsabilidades. Entonces voy a decir, ingeniero electrónico Juan Pérez se va a encargar del diseño del hardware del medidor de pH este. Licenciado en programación, Luis Rodríguez. Por favor, encárguese de hacer el diseño de la interfaz entre el sistema de medición y una aplicación en el teléfono celular de quien lo comande a distancia. Bueno, para hacer toda esa asignación de tareas y responsabilidades, tengo que tener el desglose de las tareas. Es decir, del coso, que era lo que me trajo el cliente, llegar a los cositos y asignarles responsables y asignarles recursos también. Listado de recursos humanos y no humanos, es decir, quiénes van a estar en cada una de las tareas y a su vez, qué recursos no humanos voy a tener. Por ejemplo, si voy a tener que ensayar un motor de 5 caballos, voy a tener que hacer llegar al laboratorio en el cual se esté haciendo ese trabajo el cablerío necesario para manejar la energía que requieren 5 caballos para un motor. Es un recurso no humano. Buscar información es un recurso no humano también. El plan de gestión de riesgos e incertezas, recordando siempre que riesgo es un evento no predecible que puede aparecer como para generarnos algún tipo de conflicto en el desarrollo de nuestro proyecto. El plan de comunicación del proyecto, es decir, nuevamente volvamos a la idea de que el proyecto lo voy a difundir en la empresa adecuadamente, como para que el personal esté al tanto que estamos encarando un nuevo proyecto y que eso sea motivador. Y luego tendré reuniones ya no con la totalidad de los integrantes de la empresa, sino en forma más acotada con aquellos que tengan que tener algún tipo de participación. Vamos a ver un poco más adelante de que el hecho de las reuniones va a ser una constante a lo largo de todo el proyecto. Tengo también que fijar el plan de comunicación del proyecto. Nos vamos a reunir todos los encargados de áreas del proyecto los lunes a las 15 horas. O puede ser, nos vamos a reunir cuando haya motivo para reunirnos. Y eso va a depender de la estructura de la empresa. Si es una empresa en la cual la gente de la empresa esté viajando por todo el país, vamos a tener que fijar una fecha de reunión en la cual los viajes se adecúen a esa fecha de reunión, porque si no es imposible coordinar agendas. Y el plan de gestión de calidad. El plan de gestión de calidad quiere significar este producto que vamos a generar nosotros con nuestro proyecto, lo vamos a exportar y este tipo de producto en el mercado europeo tiene que cumplir con estas normas. Entonces, buscar la forma en la cual mi producto cumpla con esas normas de calidad que me está imponiendo el comprador. Lo mismo pasa para los productos en nuestro país. Lo que pasa es que fuera de nuestro país se colocan barreras pararancelarias en las cuales la forma que tienen de frenar productos importados
exponiendo restricciones producto de requerimientos de normativas que tienen que cumplir esos productos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Marcelo, disculpe, ¿usted está pasando el PowerPoint ahora? Porque no se ve. Ah, la pelota. ¿Desde ahora no se ve o desde el principio? No, desde el principio. Uh, Va, yo no lo vi. No, yo tampoco. ¿ahora? Ahora sí se ve. Sí, Bueno. ahora sí. Bueno, de cualquier manera, todo esto está en Classroom, en las clases ya grabadas, digamos, grabadas en una forma un poco más elaborada que la clase coloquial. Esto ya está todo en Classroom, que le pido a ustedes que por favor lo vean desde allí. Dale, dale, perfecto. Y de cualquier manera, esto como para tenerlo como contexto, lamento todos los problemas que hemos tenido hoy. Realmente Meet está bien, será gratuito, pero genera muchos más problemas que Zoom. En una de esas, lo que vamos a tener que hacer es entre los docentes comprarnos una licencia de Zoom para poder utilizarla, porque eh, ya ayer en otra materia tuvimos problemas bastante parecidos con el sonido, eh, con el audio que no me escuchaban o que salía entrecortado. Bueno, veremos cómo lo encaramos en el futuro. Bien, volvemos entonces. Eh, Sugerencia clave, que todo sea revisado y firmado por las autoridades. Recuerden ese ejemplo que yo puse en la primera clase, en la cual le exigíamos, la encargada de recursos humanos de la Universidad Tecnológica, le exigía al decano que le firmara una decisión que había tomado el decano. Es decir, el decano no se sintió ofendido por eso y entendió la encargada de recursos humanos que de esa manera ella tenía respaldo de la firma del decano por la decisión que se estaba tomando, porque ella no estaba de acuerdo con esa decisión. La parte ahora de ejecución, dijimos entonces, arrancamos con el proceso de inicio, después el proceso de planificación, el proceso de ejecución que implica conformar el equipo del proyecto, asignar a cada uno de esos integrantes del equipo del proyecto roles, indicándole cómo es, qué es lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, con quiénes lo tiene que hacer. Darle bien clara las pautas de qué es lo que tiene que hacer. Y recuerden, otra frase de esas que son sumamente importantes, las cosas obvias no deben existir. Es preferible escribir una frase corta, nada de esos largos párrafos, una frase corta que sea la que permite dejar en claro ciertos, ciertos puntos que sean fundamentales y que es necesario que todos tengamos bien en claro. Es decir, escribirlo y darle entonces a cada integrante la descripción del trabajo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, con quién lo tiene que hacer, qué grado de calidad tiene que tener. Para eso entonces después tenemos que definir también las formas de comunicación, de decisión y de discusión. Ustedes fíjense que en más de un documento que vamos a ver dentro de este capítulo, dice que esto va a tener que ser aprobado por fulano y mengano. Fulano y mengano son autoridades dentro de la empresa. Y también se puede llegar a pautar la forma en la cual se van a tomar decisiones sobre cada uno. Es decir, el diseño, y vuelvo sobre aquello que yo más conozco, el diseño del hardware de esta etapa va a tener que ser
realizado por fulano de tal, consensuándolo con tal y tales personas, de acuerdo con la jerarquía de esas personas dentro de la estructura de la empresa y el conocimiento técnico que tengan esas personas. Anunciar y explicar el proyecto a toda la organización al comienzo y probablemente también al final cuando se está terminando el proyecto, porque de esa manera la gente ve que el resultado del esfuerzo ha sido, ha tenido su premio con el desarrollo de ese proyecto. Recuerden ustedes que la parte de motivación es muy importante. Lo que dijimos de las características psicológicas que tiene que tener de manejo de grupos el director del proyecto, el project manager, nos lleva a que sepa transmitir y que sepa cómo manejarse. Es decir, las felicitaciones se hacen en público, las críticas se hacen en privado. Ese es el tipo de normas con las cuales se tiene que manejar el project manager. Otra sugerencia importante. Si el project manager, supóngase que el project manager inicial renunció, se fue, cambió de proyecto o cosa por el estilo, y se designa un nuevo project manager. El nuevo project manager tiene que estar convencido de que el proyecto se puede realizar. Es decir, lo primero que tiene que hacer el project manager que se incorpora al proyecto más adelante, de cuando ya está iniciado, es analizar y decidir, ¿el proyecto se puede hacer o no se puede hacer? Si no está seguro que el proyecto no se puede hacer, no debe ser project manager porque si no está convencido, no le va a poner energía y no va a poner esa condición de liderazgo porque el liderazgo requiere una cantidad de energía puesta en el proyecto que aquel que hace solamente gestión y burocracia va a cumplir con lo suyo. Entonces tiene que estar convencido para ponerle toda la energía y manifestar su liderazgo. El cuarto proceso es el seguimiento y control, que es comparar el diagrama de Gantt que habíamos hecho al comienzo con la realidad, y acá eso sería entonces seguimiento. ¿Y control qué es? Ver que una tarea se atrasó o se adelantó y ajustar el Gantt con eso. Ajustar el Gantt, pero también anotar las razones por las cuales se tuvo que ajustar el Gantt y ver cómo este cambio de tiempo, por ejemplo, de una tarea, afecta el resto de las actividades. Es decir, volver a planificar las actividades con el cambio que se hizo. Porque en una de esas, alguna gente va a tener que esperar porque había una tarea que estaba derivada de la terminación de esta tarea, entonces va a haber gente que va a estar ociosa, entonces la puedo reasignar en otro proyecto. Entonces, significa replanificar, modificar el recurso humano, modificar, por ejemplo, no puedo encarar la compra de componentes porque no está definido todavía cuál es el circuito que voy a utilizar. Bueno, el dinero ese lo tengo que replanificar su uso, es decir, darle algún otro sentido. Utilizarlo, por ejemplo, para comprar o hacer stock de alguna parte, de algún componente que se va a necesitar más adelante. Nuevamente, mantener a todos informados, a todos los que corresponden, por supuesto. No es hacer una reunión de toda la empresa nuevamente, sino que mantener a todos informados. Lo vamos a ver nosotros cuando desarrollemos cuando desarrollemos más adelante la parte de seguimiento y control más en detalle, vamos a ver la importancia que tiene de tener núcleos de información, armar estructuras de información manejando los grupos apropiados. También vamos a ver que va a ser muy frecuente que hagamos reuniones. En la mayor parte del plan del proyecto vamos a tener que hacer reuniones. Bueno, finalmente, los procesos de cierre implican obtener la aprobación de los resultados finales por parte del cliente y de la empresa que hizo el desarrollo, cerrar los contratos del proyecto, gente que trabajó transitoriamente en el proyecto se termina su contrato, otra gente lo reasignamos en otros proyectos que estemos encarando, es lo que decimos de ayudar a los miembros a pasar a otro proyecto,
hacer una evaluación final con lecciones aprendidas. Nuevamente, reiteramos, con quién voy a trabajar, con quién no voy a trabajar, qué proveedor me cumple, qué proveedor no me cumple, qué herramienta de software me resultó muy compleja, qué herramienta de software me resultó fácil de utilizar. Entonces, ahora vamos a empezar a analizar en detalle el proceso de iniciación. Entonces, esto fue una puesta en funciones de qué es lo que queremos hacer. Entonces, lo que queremos hacer nosotros es entender claramente cuál es el objetivo del cliente, qué es lo que quiere hacer. Entonces, tener bien en claro el proyecto, qué es lo que se quiere hacer, cómo se quiere hacer, la justificación del proyecto, analizar los interesados, los stakeholders. Para eso es que si ustedes, recibieron el cuestionario todos sobre la película Jobs. Sí, sí. Bueno, si ustedes se fijan, tenemos que hacer un análisis de los interesados. Hay una parte que es un triángulo que lo vamos a terminar de ver dentro de este capítulo, que eso déjenlo para más adelante o pueden mirarlo entenderlo, es muy fácil de entender, tanto de la bibliografía como de los PDFs del capítulo. Entonces, ver los interesados y asignarle a personas los roles de los interesados. ¿Quién va a ser supporter? ¿Quién va a ser driver? ¿Quién va a ser team member? El PMBOK nos dice que el proceso de iniciación incluye solamente dos procesos, que son, recuerden que este gráfico, que lo vamos a utilizar un montón de veces, en las columnas tiene los procesos y en las filas tiene las tareas. Entonces, la tarea gestión de la integración del proyecto forma parte del grupo de procesos de inicio y acá nos aparece desarrollar el acta de constitución de proyecto. Y también nos aparece en la gestión de los interesados del proyecto, nos aparece identificar a los interesados. Bien, entonces, tenemos que hacer el acta constitutiva del proyecto para hacer lo correspondiente. Fíjense que el proceso de inicio tiene solamente dos actividades, dos tareas. La gestión de integración del proyecto, que es el acta de constitución del proyecto, e identificar a los interesados. Vamos a ver este diagrama y después nos paramos un ratito para tomarnos un mate o comernos una galletita. Esta es la descripción general de la gestión de la integración del proyecto. Es decir, lo que estamos viendo nosotros aquí, gestión de la integración del proyecto. Esta actividad que forma parte del proceso de inicio. Entonces, veámosla un poco más en detalle. ¿Sí? Veamos que esto es la descripción general de la gestión de integración del proyecto y tiene todo un conjunto de tareas interrelacionadas. Entonces, vamos a ir analizándola de a pares, estas tareas. También vamos a ver que hay una cierta secuencialidad en estas tareas. Entonces, veamos. Desarrollar el acta de constitución del proyecto. Entradas. Fíjense, tenemos entradas y salidas. Entradas, documentos de negocio, acuerdos, factores ambientales de la empresa, activo de los procesos de organización. Esto, veamos que hay ciertas cosas que van a ser comunes. Por ejemplo, el tema de activo de los procesos de organización va a aparecer dentro de cada una de los rectangulitos estos que estamos mencionando nosotros. Entradas, documento de negocio y acuerdos. Esto significa, documentos de negocio es qué es lo que me está pidiendo el cliente, qué es lo que busca el cliente, acuerdos que puedo llegar a tener con el cliente y con proveedores,
con eventuales proveedores todavía, porque el proyecto no está planificado. Factores ambientales de la empresa, es decir, si la empresa es la que contrata a terceros para hacer tareas o tiene grupos internos que hacen esas tareas, es lo que llamamos factores ambientales de la empresa, y que se va a repetir en todos los rectangulitos estos. Después, herramientas y técnicas para procesar estas entradas y generar estas salidas. Juicio de expertos, también. Juicio de expertos nos va a aparecer en todos lados. Expertos que pueden ser dentro de la empresa, gente que ya tiene conocimiento por otros proyectos similares, o gente que voy a tener que contratar y pagarle para que esa gente me dé el juicio, me resuelva los problemas que no sé hasta ese momento cómo encarar. Recopilación de datos, entrevistas con el cliente, entrevistas con posibles usuarios de este producto, para tratar de entrar bien tanto en el usuario como en el cliente, que son los dos extremos de la cadena. Habilidades interpersonales y de equipo, es decir, con qué gente cuento para mi equipo, es decir, qué características tiene esa gente. Y otra de las cosas que va a aparecer permanentemente, reuniones. ¿Sí? Reuniones, en todos los casos, reuniones. Es decir, con esto que queremos decir, las decisiones no se toman en soledad. Porque las decisiones en soledad pueden estar condicionadas con que esta mañana me peleé con el perro, o esta mañana me chocaron el auto. Entonces, las decisiones en soledad no convienen, no corresponden. Entonces, el Project Manager, por supuesto que es quien va a tomar las decisiones. El Project Manager se asesora, toma un grupo de gente que le va a dar sus opiniones, la decisión la va a terminar tomando él, por supuesto. Entonces, salida de esto, acta de constitución del proyecto, registro de supuestos, es decir, las hipótesis que voy a tener que tener en cuenta para que el proyecto se pueda llegar a implementar. Bien, vamos al 4.2, desarrollar el plan para la dirección del proyecto. Entonces, el 4.1 era el acta de constitución del proyecto. Entradas, acta de constitución del proyecto, con lo cual acá vemos que hay una secuencialidad. Para poder hacer el 4.2 tengo que tener el 4.1 porque el 4.2 requiere el acta de constitución del proyecto. Luego tenemos salida de otros procesos que se puedan llegar a realizar conjuntamente, factores ambientales de la empresa, es decir, esta empresa contrata, desarrolla internamente, activos de los procesos de la organización, qué es lo que tiene la organización en cuanto a facilidad para resolver procesos, herramientas y técnicas, de vuelta, juicio de expertos, recopilación de datos, habilidades interpersonales y de equipo, nuevamente reuniones, nada de decisiones tomadas en soledad. Salidas, plan para la dirección del proyecto. Es decir, de acá sale el plan para el director del proyecto, para el project manager. Bien, vamos ahora 4.3. Entradas, plan para la dirección del proyecto, que es lo que acabamos de hacer, plan para la dirección del proyecto. Después, documentos del proyecto, solicitudes de cambio aprobadas, es decir, modificaciones que van surgiendo por todo el proceso de control y seguimiento y control, factores ambientales de la empresa, que se repite, activos de los procesos de la organización, herramientas y técnicas, juicio de expertos, sistema de información para la dirección de proyectos, reuniones. Salidas, entregables, definir cuáles son los entregables, datos de desempeño del trabajo, registro de incidentes, solicitudes de cambio. Fíjense, y acá se explicita bien, solicitudes de cambio viene acompañado de actualizaciones al plan para la dirección de proyecto. Entonces, si yo detecté de que hubo un problema, ese problema lo voy a incorporar en la solución de ese problema, lo voy a incorporar al plan para la dirección del proyecto. Actualizaciones a los documentos del proyecto, es decir, todas las modificaciones que yo vaya a realizar se tienen que ir incorporando a la documentación del proyecto, al plan del proyecto y eventualmente
al acta constitutiva del proyecto. Actualizaciones a los activos de los procesos de organización. Es decir, que si yo con las modificaciones estoy adquiriendo un nuevo expertise, una nueva capacitación, la incorporo a los activos de la organización. Luego tenemos gestionar el conocimiento del proyecto. Es decir, acá tenemos entradas y salidas. Incorporo conocimiento, genero conocimiento. Incorporo conocimiento. Entradas, plan para la dirección del proyecto, documentos del proyecto entregables, es decir, aquello que se me exige que tengo que entregar, factores ambientales de la empresa, activos de los procesos de organización. Herramientas y técnicas, juicio de expertos, gestión del conocimiento. Es decir, por ejemplo, en la Universidad de San Martín yo tengo una biblioteca. Tengo gente dentro de la biblioteca que se va a encargar, si yo se lo pido, de buscarme documentación o de buscarme bibliografía o de buscarme en la biblioteca del Congreso de Estados Unidos algún documento que yo pueda llegar a necesitar. Eso es lo que llamamos gestión del conocimiento. Me lo va a entregar, eventualmente, supónganse que sea en algún lenguaje poco conocido, me va a entregar una versión traducida, es lo que llamamos gestión del conocimiento. Gestión de la información, cómo es que yo lo incorporo al proyecto, a la documentación del proyecto. Habilidades interpersonales y de equipo. Salidas, registro de las lecciones aprendidas, actualización al plan para la dirección del proyecto. Nuevamente, todo lo que estoy incorporando lo mando al plan para la dirección del proyecto. Actualizaciones a los activos de los procesos de la organización. Luego, monitorear y controlar el trabajo del proyecto. Entrada, plan para la dirección del proyecto, documentos del proyecto que se han ido elaborando hasta ahora, información de desempeño del trabajo, acuerdos, como siempre, factores ambientales de la empresa, el ecosistema de la empresa, activo de los procesos de la organización, herramientas y técnicas, juicio de expertos, análisis de datos, toma de decisiones, reuniones. Siempre reuniones como para toma de decisiones. Salidas, informe de desempeño del trabajo, solicitudes de cambio, es decir, las solicitudes de cambio que yo voy a procesar ¿dónde era? Solicitudes de cambio que tenían el 4.3. Entonces, con esto entonces genero solicitudes de cambio que se van a tener que incorporar al plan para la dirección del proyecto y se van a necesitar estar dinámicamente actualizando los documentos del proyecto. Por ejemplo, no puedo cumplir con tal norma europea, voy a cumplir con esta norma americana. Bueno, incorporo a los documentos del proyecto, entonces, la norma americana que la puedo llegar a cumplir con mi producto. Realizar el control integrado de cambios. Hacer un cambio no es simplemente reemplazar un componente por otro, rediseñar el software, sino que significa incorporar los cambios que se vayan haciendo a toda la estructura del proyecto. En esto será recomendable trabajar con algún tipo de sistema de gerenciamiento de versiones. Los electrónicos lo han visto, quizá los de telecomunicaciones y de biomédicas, y quizás les pueda llegar a interesar tener un sistema que les permita manejar las versiones del proyecto para irlas actualizando en forma dinámica, sin perder, sin borrar todo lo anterior, sino manejarlas con un cierto criterio. Es decir, el ejemplo es, estoy escribiendo una novela y llevo escritos 10 capítulos hasta ahora. Entonces me pongo a escribir, estoy satisfecho con esos 10 capítulos, me pongo a escribir el capítulo 11, con lo cual tengo que utilizar personajes para este capítulo de la novela que tengo que hacer aparecer antes. Entonces tengo que hacer aparecer a un personaje en el capítulo 4
y otro personaje en el capítulo 6. Entonces, para el capítulo 11, hoy me pongo y reelaboro los capítulos 4 y 6. Termina el día, miro el trabajo, no me gustó. Entonces tengo que volver para atrás. Volver para atrás significa dejar de lado el capítulo 11 y volverlo a escribir. Entonces tengo que ir para atrás y modificar los capítulos en los cuales hice aparecer personajes que ya no necesito. Entonces sería mucho más fácil si ayer, cuando yo terminé el capítulo 10 y me gustó, hubiera guardado una versión satisfactoria. Entonces retomo esa versión y arranco desde ahí. No significa eso que haya perdido lo que escribí hoy, sino que significa que retomo. Es decir, que si en algún momento quiero darle otra vuelta de tuerca al capítulo 11 e incorporarlo después, bueno, lo puedo recuperar. Entonces, eso es lo que llamamos gestión de versiones. Entonces, si a alguno le interesa, les puedo dar bibliografía, me piden, les puedo dar acceso a algún video que hemos hecho nosotros dentro de electrónica. Es un tema muy interesante y muy fácil de implementar. Es decir, no se requiere para nada ningún tipo de esfuerzo. Entonces, eso es lo que nosotros decimos que es necesario estar permanentemente actualizando la documentación del plan para la dirección del proyecto. Entonces, ahora, esto es lo que estamos hablando del control integrado de cambios. Entonces, por último, el proyecto de cierre, el proceso de cierre del proyecto. Arrancamos con el acta de constitución del proyecto, el plan para la dirección del proyecto, los dos documentos que hemos ido elaborando. Por supuesto que el plan para la dirección del proyecto actualizado con todas las modificaciones que se han tenido que ir haciendo. Documentos del proyecto, entregables aceptados, documentos de negocio, acuerdos, documentos de las adquisiciones que se hicieron para el proyecto, incorporación de todo esto a los activos de los procesos de la organización, ya sea eventualmente equipamiento para el desarrollo que se tuvo que comprar. Para el cierre, juicio de expertos, a quién me conviene retener en la empresa y a quién me conviene concluir el contrato. Análisis de datos, reuniones nuevamente. Salidas, actualización de los documentos del proyecto, es decir, ya la documentación final, transferencia del producto o resultado final al cliente, informe final y actualización a los activos de los procesos de la organización. ¿Alguna duda? Bueno, perfecto. Entonces, hacemos una cosa. Nos reincorporamos, según mi reloj, son 8:07. Nos reincorporamos 8:17, que tenemos que ver lo que nos queda para la primera mitad de este capítulo. ¿De acuerdo? 8:17 nos encontramos. Gracias.